La MT y su iniciativa cultural Libros sobre Ruedas colaboran con este espacio. Muy buenas, queridos amigos y amigas de Canal Málaga Televisión, una nueva cita con la cultura, una nueva cita con letras mixtas. Estamos hablando de libros, estamos hablando de editores, estamos hablando de editoriales, estamos hablando hoy de una obra muy especial, una obra traducida, Muertes Imaginarias, editada por nuestro querido amigo Francisco Javier Torres, editor de EDA Libros, y por Antonio Álvarez de la Rosa, que ha sido su traductor. Y la primera pregunta, porque hoy tengo un formato distinto de entrevista, verán los telespectadores, que no es el uso habitual de tener una persona enfrente de mí, sino que hoy tengo a dos grandes creadores. Francisco Javier, ¿por qué esta obra y por qué ahora? Bueno, esta obra tiene una historia un poco curiosa. Yo conocí a Antonio pues ahora unos 3 años y coincidimos en la devoción por Marcel Schwartz, que tiene un libro extraordinario que se llama Vidas Imaginarias. Con esa conversación, esa pasión por el autor francés de finales del siglo XIX, pues Antonio me habló de un autor francés, Michel Schneider, que es el autor de esta obra extraordinaria, que lo que hacía era, pues digamos, continuar un poco la idea de Marcel Schwartz, ¿no? Y en este caso, en vez de vidas imaginarias como Marcel Schwartz, pues era muertes imaginarias, ¿no? Él me propuso ese proyecto, a mí me pareció de verdad magnífico, maravilloso, pero más aún me pareció algo excepcional cuando me mandó la primera versión de la traducción, ¿no? Que me parece una obra de verdad extraordinaria. Yo me entusiasmé de tal modo con esta obra que a medida que iba leyendo lo que me iba mandando, le iba escribiendo a Antonio, pero mira lo que dice este hombre, es maravilloso, es algo tremendo, increíble. Y a más amigos también, me acuerdo, Alfredo Taján, que coincidía que estábamos hablando en ese momento, Alfredo, mira qué libro. Buen amigo de esta casa, que tiene que venir pronto, Sí, Alfredo, sí. aquí a que hablemos un rato. Mira que y Alfredo también se entusiasmó con la obra, de hecho la presentó él en el Museo Thyssen, y bueno, la satisfacción es enorme haber podido editar. Primero agradecer a Antonio Álvarez la propuesta y luego la oportunidad que hemos tenido nosotros de publicar esta obra, que yo creo que es de rango nacional, sí, y sin supremo, sin duda, duda. de muchísima altura. Son varias piezas hablando de primerísimas figuras de la literatura universal, ¿no? Está el propio Marcel Schwartz por ahí, está Pascal, está Nietzsche, Kant, Goethe. está todo. Y entonces cada uno hace recrea un poco los últimos momentos y la idea de la muerte de cada uno de estos autores y autoras. Sí. Hay piezas de verdad extraordinarias. La de Marina Tsvetaeva, me parece que sí. Es extraordinaria. Y a mí, a la vez que me entusiasmaba con los autores que ya conocía, me dio a conocer a muchos que no conocía, y a la medida que iba leyendo las piezas, me iban entrando ganas de ir a esos autores. Chateaubriand, me puse a leer a Chateaubriand, Las Memorias de Ultrarrumba, Jean Rhys, cosas, no sé. Yo, la verdad que no puedo estar más agradecido a la propuesta de Antonio, porque he disfrutado muchísimo, muchísimo, leyéndolo primero y editándolo luego, vamos. Antonio, ¿cómo ha sido enfrentarte a la traducción de estos autores y de esta obra en sí? Sí, bueno, te decía antes que no te decía eso exactamente, pero se me ocurre que, para empezar, yo procuro siempre hablar de la humildad del traductor, y no es una pose, porque aunque es un escritor, el traductor siempre que tiene que ir bajo el paraguas del creador y no procurar desde luego no es que no aparezcas. Que no aparezca, exactamente. Es que para mí la
La comparación, digamos, es cuando alguien está viendo un partido de fútbol, que hay un señor ahí que está vestido de negro y le dicen, pero es que había un árbitro, ¿no? Y el partido ha transcurrido perfectamente. O sea, que esto es un poco lo mismo. O sea, que cuando este libro lo lea alguien y no diga, pero es que esto está traducido. Bueno, pues eso me parece que es, lo primero que nada, la humildad. Claro, pero para empezar, es decir, que el editor esté agradecido, pues yo se lo agradezco, pero yo también le estoy agradecido porque hay una razón sentimental además en este libro. Es decir, este libro me lo regaló a mí en París una amiga que era escritora, que ya murió, y una grandísima lectora, y cuando salió, porque este libro salió en el 2003, fue el premio Ensayo de Médicis en Francia, que estamos hablando... No es cualquier cosa. Estamos hablando de una especie de, pues yo qué sé, de premio anagrama de ensayo, en fin, por comparar, ¿no? Entonces ella, que era una lectora, pero vamos, muy meticulosa, me dijo, Antonio, tienes que leerte este libro. Ella que además ya era mayor, en esa época tenía miedo a la muerte, nunca procuraba nunca hablar de la vejez y tal y cual, y me dijo, mira, es que es un libro que aparte de estar maravillosamente escrito, en realidad está en la línea de Montaigne, un filósofo del siglo XVI, que decía que la mejor manera de enfocar la muerte es aprender a pensar en ella, es decir, filosofar sobre eso, porque evidentemente es una cosa irremediable, por más que, pero sin embargo, así como las palabras, todas las palabras se gastan como la piel, ¿no? Pero sin embargo la muerte no, por eso la tenemos como una especie de tabú, ¿no? Apartada y tal, y salvo los tópicos eclesiásticos, los funerales y tal, pues procuramos ni verla, es decir, volvemos la cabeza. En cambio, Michel Schneider, con ese lenguaje que tiene entre psicoanalista, novelista, pues claro, por ejemplo, si tú te lees la introducción, hay una reflexión preciosa sobre la muerte, y luego él casi que se metamorfosea en cada uno de los 36 escritores, que es una cosa curiosa, sea hombre o mujer, porque tú estás asistiendo allí como a una recreación de esos últimos momentos. Él, por supuesto, hay una veta de ironía en todo el libro, ironía guión humor, que hace que tú leas eso como un festival de vida, ¿no? Y bueno, sí, ahora te contesto ya directamente y no evito más, no hago más circunvalaciones, pero sí, es un texto que aparentemente cuando lo lees, claro, uno ya tiene una cierta experiencia al darse cuenta de que cuando tú lees un libro en la lengua, la otra lengua que conoces, claro, profundamente, pues hombre, esto no parece que tal. Pero cuando te metes, porque claro, eso tiene un ritmo, Claro. eso es que es una mezcla además de ese libro. Cuando hablamos de ensayo, siempre pensamos una cosa árida, ¿no? Como un poquito tal... Academicista. Claro, efectivamente, ¿no? Y en cambio, este hombre, en esa mezcla de lenguaje, esa profundidad del psicoanalista, pero al mismo tiempo la belleza que tiene cuando escribe, te hace ir como ondulando por esa prosa, y ahí es donde está la trampa, entre comillas, Al hecho de la traducir. traducción. Porque como si no, eso chirría. Eso chirría, claro. Porque al pasar una lengua a otra, evidentemente... Bueno, no sé, me he enrollado mucho. No, me parece muy interesante lo que dices, porque además es un arte la propia traducción en sí. Tienes que aportar un hecho creativo, porque evidentemente tienes que traducir no de una manera formalista, Claro. sino también en una manera emocional de cómo el autor ha querido aquí trasladar. Claro, ahí está ese equilibrio entre el traductor que se pega demasiado al texto, y entonces, claro, eso acaba rechinando. Volvemos a lo del árbitro. Tal. Sí. Este tío se le nota aquí, ¿no? Que está aquí detrás. Es que no tiene que notársele sin que traicione, el famoso, el traductor traidor y tal, ¿no? Bueno, sin que traicione a la obra. a la obra y todos esos matices, ¿no? Sí. Pero claro, una lengua tiene un ritmo. Una cadencia y otra tiene claro, otra, sin exacto, duda, tiene claro. unos sonidos y otra tiene otro. Entonces ahí está ese equilibrio que hace, pero que lo convierte en algo apasionante si te gusta, claro. Pues es una lucha ahí. enhorabuena, bueno, porque y he lo de es. decir que tengo un editor Sí. que además de educado en el sentido de relaciones profesionales, es un lector, diría, Hábil. peligrosamente meticuloso, o sea que no pasa una. Pues mira, la O sea, siguiente, que muy bien. me sirve esto que dices para la siguiente pregunta que tenía ahí en espera, que iba para los dos, ¿no? Era bidireccional. En el sentido, seguro que nuestros telespectadores, y yo mismo me pregunto, bueno, yo a él lo conozco bastante bien y es fácil llevarse bien con él porque es una persona muy afable, muy educada, como tú acabas de decir, es una persona muy empática. Lo firmo. Pero el hecho de que trabajéis juntos, esto
esto tiene que despertar seguro la atención a muchas personas, es decir, porque además hay una tercera persona que está omnisciente, que está lejos, que es el creador, y vosotros dos a la vez trabajáis sobre la obra de otra tercera persona, ¿no? ¿Cómo es vuestra relación a tres y en realidad sois dos? Bueno, en realidad casi a tres menos. Menos. Ha habido algún contacto a través de la editorial, ¿no? Por ejemplo, la portada y todo esto, pues da el visto bueno siempre el autor que se traduce, ¿no? Pero a través de la editorial, ¿no? Incluso de la editorial francesa, Sí, me refiero, la que sí, sí. publicó Grasset, que es una grandísima editorial en Francia, vamos. No, si sabemos que tenemos un gran libro, Es un una gran joya, libro en es las una manos. joya realmente, vamos. Entonces, a través de la editorial sí he tenido algún contacto con el autor. Incluso intenté traerlo aquí, a Madrid, pero al final no ha podido ser, ¿no? No ha podido ser. Madrid y en Málaga propuse varios actos para presentar el libro y eso, y no pudo ser al final. Quiero decir que ha sido leve, no ha sido, pero con Antonio ha sido un trabajo maravilloso para mí, de verdad, que es lo que consiste para mí, incluso el tema de la edición, leer y comentar y hablar y esto sí, esto de esta manera, lo que acaba él de decir, un poco del tema de lo que es la traducción y el apego a la obra, es verdad, yo soy de la opinión de que las peculiaridades de cada idioma, yo creo que no se pueden volcar al idioma de destino tal cual. Tienes que tener una equivalencia que funcione, que se homologue a lo que el autor quiere. Creíble, además, cuando leamos. Yo tengo dos ejemplos ahora mismo, y perdonad un poco la cuñita publicitaria. Hay un libro de otra autora francesa también, que está ya para entrar en imprenta, ya está traducido y todo esto, y es un ejercicio lingüístico extraordinario. El libro está narrado desde el punto de vista, o sea, está narrado por una niña de 12 años, así, y hay unas peculiaridades lingüísticas de baja cultura además. Ese trabajo, volcarlo al español, Quintero, vamos, yo estoy asombrado del trabajo que han hecho los traductores. Qué maravilla. Asombrado, de verdad. Es extraordinario, vamos. Y funciona. Uno de ellos es Hermes Salceda, que es el que traduce aquí en España a Georges Perec, ¿no? Y a Raymond Roussel, o sea, que es un tipo de mucha altura, tú lo conoces, ¿no? Traduce del francés y de literatura experimental. Bueno, pues uno de ellos es el traductor. La traducción funciona, es magnífica. En cambio, tengo otro ejemplo, que es otro libro que estamos preparando, que va a salir en octubre, así que estamos revisando la traducción, que es un libro de cartas las cartas que le escribió a Ezra Pound, a James Joyce. Eso tienes que venir a contármelo, es una pasada. Por favor. Una pasada, ya te avisaré, vamos, porque vamos. de verdad que yo estoy revisando la traducción ahora, van por poco más de la mitad, y ahí sí he notado que los traductores pues tienen un poquito de miedo a patinar, a pasar la frontera. Y entonces están muy apegados a la obra de Pound, a la traducción literal. Y claro, yo todo eso le he sugerido, esto tiene que entenderse en español también, tienen que buscar la equivalencia, oye, hay que pensar, no puede hacer... Qué trabajo tan encomiable. Entonces, todo ese trabajo, a mí me encanta, vamos, de verdad, sí. Es muy laborioso. Lo disfrutas. Es muy laborioso. Se te nota, la comunicación verbal de tu cara lo dice, que estás ahí disfrutando. Es engorroso, pero de verdad que disfruto muchísimo, y lo mismo con esa obra de tantísima calidad, que es lo que me ocurrió con Muerte Imaginaria. A medida que iba revisando todo esto, como iba leyendo también, y de verdad que me entusiasmaba. Antonio, ¿y a ti tu relación aquí como diríamos en Málaga, con el Perla? Porque este Perla es muy simpático, pero es un Perla. Un Perla editor. Es la segunda vez que oigo esa expresión en Málaga, sí. Es que estaba acordándome precisamente, me estaba acordando de expresiones que serían dificultosas para traducir a otra lengua. Y yo pensaba, en Merdellón, Perla, yo puedo escribir eso como buen malagueño, pero ¿cómo se traduce al francés decir que eres un Perla? Pues si decimos Perla en francés no tiene sentido. Eso es muy oportuno, porque efectivamente el traductor, aparte de conocer muy, muy bien la lengua de partida, por supuesto, tiene que conocer su cultura, tiene que conocer la calle, pero luego en la lengua de llegada, en este caso en el español, tú tienes que ser muy escuchador. Claro. Y a mí,
La primera vez que oí lo de, este es un perla, digo, oye, perdón, ¿y qué es un perla, claro? No se te puede escapar, porque entonces, digamos, deja de enriquecer ese léxico en el caso de la calle, que no es el del diccionario. El diccionario, esa palabra puede acabar en el diccionario de uso o no, pero tiene que pasar unos cuantos años, 30 más o menos. De manera que tú tienes que estar muy, muy atento y como lector. Y la relación con Paco, pues ya te digo, porque eso fue, incluso yo lo recuerdo, porque fue en una cenita y estábamos hablando de cine, y empiezas a notar pues esa afinidad. Claro, empatía natural. Exactamente, ¿no? Digo, este tío, tal, bueno, pues eso, pero y empiezas pam, 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 y te das cuenta que hablamos en una misma longitud de onda, por decirlo de alguna manera, porque claro, sí, hombre, si yo estoy hablando de literatura y esta persona, pues le digo, pues yo qué sé, Flaubert, y me dice, ¿y ese quién es? ¿Juega en el Paris Saint-Germain o en el Nantes? Vamos a ir a otro programa de televisión. Claro, entonces. ya entonces, bueno, no pasa nada, porque no todo el mundo tiene por qué saber. Bueno, iríamos a un pero me programa refiero a que los un servicios editor informativos, diga, claro. efectivamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí, hilo a hilo, hemos, y además, bueno, pues la pareja, en fin, la verdad que Muy bien, me alegro mucho. Una pregunta que también va en doble dirección y me contestas tú primero, por favor, Antonio. ¿Por qué los que nos están viendo, las personas que nos están viendo, deben acercarse a este libro? ¿Cuál es el motivo? Aparte de lo laborioso que ha sido y evidentemente los nombres propios ya son per se. Sí, mira, tengo una importancia, frasecita. Pues me encantaría que me la dijeras. De un común amigo, José María Herrera, que esta frase la escribió él, digamos, nos la lanza desde arriba, desde Ronda, desde la altura, respecto a este libro. Y dice, hablando de que Snyder tiene una idea curiosa sobre la muerte, ¿no? La frase de Snyder, para mí, morir, escribe, es dejar de leer más pronto de lo que pensábamos. Y entonces dice José María Herrera, dice, quizá por eso lo mejor sea no pensar y seguir leyendo hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Bueno, pues esto efectivamente es una buena data porque es un libro que te engancha. Y como es un libro que además se puede leer, lo digo para gente que no tiene el tempo ni el tiempo de decir, oye, que yo puedo estar 4 horas, ¿no? Sino que tiene su tiempo está segmentado. claro, por los autores, la distribución. Como beberte un magnífico vino, pero a sorbo, por copas. ¿no? Ya está, pues esos son 36 capítulos que, bueno, tú los puedes leer como quieras, porque aunque están en orden cronológico, me refiero... Puedes saltar, porque son distintos autores. Claro, de la historia de la literatura, pues desde Pascal o desde Montaigne hasta Truman Capote, pues bueno, porque además él tiene, y aprovecho, pues fíjate, este hombre, que es un poco la mala suerte de Michel Snyder, porque él publicó antes en España, el único libro fue las últimas sesiones de Marilyn Monroe, y donde él cuenta, como él es psicoanalista además, el psiquiatra de Marilyn Monroe antes, el tiempo que ella estuvo en las sesiones de Taisho. Un libro espléndido, pero en España pasó desapercibido por debajo de la mesa del psiquiatra y del lector. O sea que no... Yo no lo conocía. Sí, sí. Y para ti, tú que tú tienes la vis comercial mayor porque eres el editor, ¿por qué no tenemos que acercar a esto? La vis comercial me falla más Mucho, de lo... sí. Porque no eres rico, no eres un editor más rico. de lo debido. Se pierde la literatura. Porque, no, bueno, yo creo que tú has señalado el humor, muy bien, el humor y la ironía que tiene este libro, pero yo destacaría también la pasión que pone este hombre en contar lo que cuenta. Lo que cuenta. A mí es una pasión absolutamente contagiosa, ya lo he apuntado antes, te dan ganas de ir a los autores. Y a pesar de que escriba sobre un tema cabroso, que parece Muerte. Triste, yo creo que es un libro maravillosamente vitalista, ¿verdad? Sí, sí. Sales con, una vez que lo has leído y que lo has disfrutado, sales con ganas de vivir, paradójicamente. Con ganas de vivir y con ganas de leer, que es lo fundamental. Es un canto más que a la muerte, a la lectura, a la lectura y a la vida. De verdad, es lo paradójico de este libro, que lo hace verdaderamente maravilloso. Hay una frase que tú dijiste antes que me parece perfecta, de aprender a bien morir, que era una máxima de los clásicos, ¿no? Que los clásicos pues tenían una idea de la muerte absolutamente diferente a la que tenemos nosotros, antes también. Desde el punto de vista editorial, fíjate, me está ocurriendo cómo este libro, no sé qué suerte le deparará, digamos, pero está ahora
en una línea que está empezando a ver libros sobre la muerte, tertulias de café sobre la muerte. O sea, gente que se reúne en un café a hablar exclusivamente es que de la la hemos muerte. tenido muy presente. Claro. Por culpa de lo que ha sucedido geopolíticamente, la hemos tenido muy Efectivamente. Fíjate cómo hemos apartado en esta pandemia la cantidad de gente, de personas muertas ahí en la residencia y tal, todo eso, inmediatamente hemos tratado de taparlo. Si no se trata, por supuesto, ni de morbo ni de nada, sino hablar de algo tan fundamental. Natural como vivir o nacer. Ni más, ni más ni menos. Exactamente. Bueno, tenemos que ir terminando porque ya sabes que el espacio es el que es en televisión, pero yo antes quiero oírte hablar de tu editorial, de las novedades que tienes y cómo podemos conseguir el libro, que es muy importante esto. Sí, bueno, novedades. He traído un par de libros para enseñar que salieron en marzo, abril. De Alma de Veleta, de Emilio Barón, que es una novela, creo que políticamente incorrecta, podríamos decir. Bueno, pues eso es muy atrevido y está muy bien leerla. Habla de las relaciones con las mujeres de un hombre así un poco peculiar, que yo creo que no está así en la onda, un poco así del convencionalismo actual. Y esto. Como pero en Canadá, me parece, ¿no? Sí, bueno, pero fundamentalmente está bien. Es ficción. Extraordinariamente bien escrita y es una novela ágil y de verdad muy recomendable. Y que salió hace 2 o 3 meses, que es un obrón, son las conversaciones con Luis de Pablo, que el famosísimo compositor de música experimental, uno de nuestros artistas de verdad, de fama mundial. Música, ¿no? Para el cine. Para el cine con Víctor Erice, con Antonio Saura ha colaborado. Eso era, digamos, las actividades alimenticias, pero él era compositor, tenía óperas y todo esto, murió en octubre del año pasado. Y Lía Galán, que es un profesor de la Universidad Carlos III y en más sitios, en Oxford ha estado, en Harvard, es un coco. Es profesor de estética, pues un libro, una larguísima conversación con Luis de Pablo, donde Luis de Pablo habla sobre su vida, sobre sus inquietudes, sobre sus cosas. Un libro interesantísimo para conocer el ambiente musical por un lado y cultural por otro, ¿no? De los años 70, 80, ¿no? Estas son las dos cositas que hemos sacado. Tus libros se pueden encontrar, obviamente, en la página web. Sí, en la página web lo tenemos. Y en cualquier librería. Disponible, librería, en la librería Luces. En librería Luces, por supuesto, que nos trata extraordinariamente bien. Precisamente acabo de llegar aquí, he visto el libro Alma de Veleta en el escaparate, y tú sabes que eso... Hombre, para los autores, pero para los editores. Y para los editores. O sea, y a mí pues me ha dado una alegría muy grande. Aquí en Luces lo podía encontrar. José Antonio y el resto de compañeros y compañeras de esta casa nos tratan muy bien. A todos los autores, a todos los periodistas, estamos encantados de estar en esta casa. Bueno, ha sido un placer teneros a ambos, Antonio, Paco, un verdadero placer. Espero mucho éxito para Muertes Imaginarias y que vengamos en más ocasiones a contarme cosas estupendas aquí a Letras Mixtas, desde Luces y en Canal Málaga Televisión. Un fuerte abrazo. El libro se lo merece, de verdad. Se lo merece que tenga... Amigos, muchísimas gracias por tanto cariño como cada semana. Ya sabéis, Muertes Imaginarias de Michelle Schneider, traducido por Antonio Álvarez de la Rosa en EDA Libros. Un fuerte abrazo y nos vemos la semana que viene. Chao.